¿Lo tenemos? Amén. Salmo número 85, verso 8. Lo vamos a leer juntos. No me importa la versión que traigas, aunque se oiga diferente, como quiera leerlo. Dice así, a la de 3, 1, 2, 3. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Padre, esta mañana déjanos oír tu voz. Y aunque las palabras quizás, Señor, vengan fuertes, aunque la historia quizás venga dura, ayúdanos a entender que en medio de esa dureza o de esa rudeza, tu deseo y tu intención, Señor, al llamarnos la atención, es porque quieres darnos tu paz. Y para evitar, Señor, que nosotros nos volvamos a la locura de nuestro corazón y a la locura de este mundo, por favor, déjanos estar atentos, de tal manera que la palabra penetre en nuestros oídos para que haga nido y sea sembrada en nuestro corazón, de tal forma que la llevemos a la práctica. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren volverse a la locura? ¿Cuántos quieren la paz del Señor? Bueno, entonces reprende rápidamente tus dos orejitas, así agarra, y diles, más vale que escuchen, ¿sí? Si no les voy a dar unos buenos jalones con las manos. Más vale que escuchen. Déjenme contarles, estamos en esta serie de decisiones, la historia de este caballero, la historia de Buda, o Boba, así le decían de cariño. Él se llamaba Fred, y Fred fue un hombre que tuvo la bendición de llegar a un puesto de gobierno en un pequeño pueblecito, en un pequeño condado de Alabama, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Este hombre en el año 2019 fue visitado por Donald Trump, quien era el presidente en ese momento de los Estados Unidos, y Donald Trump fue a felicitarlo, a condecorarlo, porque este hombre había hecho un excelente trabajo debido a que un tornado azotó su ciudad. Y este hombre, como era el alcalde, se movió de tal manera que la gente estaba muy agradecida y muy contenta con él por su trabajo como alcalde de la ciudad. Y Donald Trump lo reconoció, lo felicitó, lo condecoró por esa labor. Pero en este año, a principios de este mes, un diario, un canal de noticias local, dio a conocer una noticia acerca de Boba que trastornó por completo su vida. No sé cómo lo hizo este canal, pero empezaron a investigar su vida y sacaron a la luz que este hombre tenía una doble vida, tenía una vida secreta que hasta ahora no había salido a la luz, pero este canal de noticias se dedicó a exhibirlo públicamente. ¿Cuál era el problema? Boba tenía lo que él llamaba un pasatiempo. Su pasatiempo era vestirse de mujer, ponerse ropas femeninas y tomarse fotos en internet con un perfil donde él se hacía llamar Britney. Y allí, en ese perfil, él también publicaba otras fotografías de personas transexuales, que obviamente cuando esto salió a la luz causó un tremendo
revuelo en su pequeña comunidad. La comunidad es de unos 6,000 habitantes, ahí donde él era el alcalde. Era una figura pública, no solo era el alcalde, también tenía un negocio en la ciudad y todo el mundo lo conocía. Pero hermanos, para agravar la situación, este hombre tenía un tercer cargo. También era el pastor de la iglesia bautista de la ciudad. Era un hombre casado con 3 hijos, un varón y 2 jovencitas. Ahí está la foto. Se ponía una peluca, le pedía prestada la ropa a su esposa y se tomaba fotos, pues, indecentes, por llamarlo así. Esto dijo Boba cuando fue descubierto, entre otras cosas. Usted puede buscarlo en internet y ahí va a aparecer. Boba Copeland era el nombre, o Fred Copeland, el nombre completo de esta persona. Él dijo: lo que yo hago es solo un pasatiempo para liberar el estrés. Es un personaje que yo interpreto y me ayuda a aliviar el estrés porque tengo muchas cosas de las cuales soy responsable y no estoy bajo tratamiento médico. Por favor, vaya analizando cada uno de los argumentos que él dio. Ese fue el primero, es solo un pasatiempo. Número 2, no hago ese perfil, ni me visto de mujer, ni me maquillo para buscar relaciones con otras personas. Es solo un pasatiempo, no lo hago para buscar eso. Todavía el miércoles de la semana donde fue descubierto, predicó en su iglesia. Y ahí en la predicación, usando el Salmo 23 como referencia, él dijo: nada me va a cambiar. Esto que sucedió, esto que salió a la luz pública, no me va a cambiar a mí, porque yo no tengo nada de qué avergonzarme. Ahí está el tercer argumento. 4, él dijo también que no le veía tan malo el asunto porque fue algo que él hizo en la intimidad y con la aprobación de su esposa. Por lo tanto, como lo hizo en la intimidad, él dijo lo siguiente: lo que yo hago en mi vida privada no tiene nada que ver con mi vida santa. Son 2 cosas totalmente separadas. Y ya por último, para rematar, él dijo lo siguiente también: ¿en qué afecta que de vez en cuando yo me vista como mujer y me maquille, que use falda, con mi servicio como alcalde y como pastor? ¿En qué afecta? Eso fue el miércoles. El viernes por la tarde, Boba iba manejando su vehículo cuando unas patrullas comenzaron a seguirlo. Las patrullas lo seguían porque le habían puesto bajo un programa antisuicidios. ¿Por qué? Porque él estaba recibiendo mucha presión, se sentía acorralado. Y alguien dijo: sería bueno ponerle custodia, gente de las autoridades que lo siga, que vea, que cheque dónde anda, lo supervise. Así que las patrullas vieron su vehículo y empezaron a seguir. No hubo una persecución a altas velocidades, allí iban a paso lento, pero se tardaron 10 minutos. A los 10 minutos, Boba se orilló, las patrullas se orillaron, Boba bajó del auto que venía manejando, y cuando los policías iban bajando, él sacó un arma y se pegó un tiro matándose. Se quitó la vida. La pregunta aquí es, hermanos, ¿afecta o no afecta? Juzguen ustedes. Ustedes son los jueces ahorita. ¿Tiene algo que ver mi vida privada con mi vida pública o son 2 cosas totalmente separadas?
¿Soy capaz de controlar esos pecados que empiezan como un pasatiempo? ¿Crees que tenemos la capacidad nosotros de controlar al pecado? ¿Crees que realmente no estaba avergonzado este hombre? Él dijo, no tengo nada de qué avergonzarme, pero ¿tú le crees? Lo que hizo Boba Copeland, ¿es correcto o es incorrecto? Ustedes son los jueces, ustedes tienen que decirme, a ver, lado derecho, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Lado izquierdo? Incorrecto. Boba Copeland tenía una doble vida. Tenía una vida secreta. Quizás su esposa era la única que lo sabía, pero aún así, aunque lo supiera su esposa, él trató de ocultar esta situación. Yo les preguntaría, ¿piensan que él se arrepintió y por eso se pegó un tiro? ¿No les suena parecido a Judas, que cuando fue descubierto, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sintió tanta vergüenza, pero en vez de ir con Jesús, hacia Jesús, para buscar el refugio, terminó por ahorcarse, por matarse él mismo, por tomar la justicia en sus propias manos? Antes que la gracia, buscó remediar el asunto en sus propias fuerzas. Lo mismo hizo Pedro. Pedro negó al Señor, y el pecado es equiparable al de Judas. Pero la ventaja o la gran lección es que Pedro esperó a poder encontrarse con Dios para hallar gracia, para que el arrepentimiento fuera genuino y no solo fuera un remordimiento. Con esta historia quiero compartirte lo que yo creo es la cuarta decisión. La cuarta decisión dice: decídete por deshacerte de la doble vida. Voy a explicar en qué consiste la doble vida, y yo quiero, como decía el pasaje del Salmo 85, escucha bien lo que hablará el Señor. Quiero que pongas atención, porque quizás no vuelvas a escuchar un sermón parecido a este, y quizás no vayas a tener otra oportunidad de poder confesar si es que en ti hay una doble vida que has estado ocultando. Hoy puede ser la oportunidad de romperla, de deshacernos de ella. Dice Números 32, 23. ¿Alguien lo tiene? Bueno, si nadie lo tiene, aquí voy yo a buscar. Dice el pasaje así: mas si así no lo hacen, he aquí que ustedes habrán pecado delante del Señor, y deben tener la certeza que su pecado los va a alcanzar. Si no hacen como han prometido, he aquí que entonces habrán cometido pecado, y tengan la seguridad de que su pecado los va a alcanzar. El pecado es cruel y mentiroso, hermanos. El pecado se presenta ante nosotros y nos muestra solo la parte placentera. Nos engaña, nos envuelve, nos tiende la trampa, nos presenta solo la parte bonita que nos va a dar placer, pero nunca nos dice que ese placer es solamente temporal, es decir, dura muy poquito y solamente dura aquí en la tierra. Y que además ese supuesto placer tiene que ser pagado, es decir, el pecado no solo ofrece, sino que después también te cobra.
y cuando cobra, te cobra con intereses. Por eso digo que es cruel y despiadado. Te va a hacer pagar las consecuencias de haberle creído hasta el último centavo. No va a descansar hasta destruirle. El pecado es nuestro enemigo. Y cuando hablamos de una doble vida, estamos hablando de lo siguiente. Vamos a ver la pantalla. Está un poco largo esto, déjenme lo explico. Etimológicamente, la palabra hipócrita proviene del griego hipocrisia, que era el arte de desempeñar un papel en el teatro. La palabra hipócrita viene del teatro griego. ¿Qué hacían los actores? Representaban un papel que no eran ellos. Algunos, para representar su papel, se ponían máscaras. Y entonces los griegos llamaron a ese tipo de actor, lo llamaron hipócrita, porque era una persona representando un papel que no era, una persona falsa. En ese tiempo del teatro griego, la palabra hipócrita no tenía la acepción ni el significado que tiene hoy día. Hoy día, si a ti te dicen hipócrita, ¿a poco sonríes? O das las gracias. Dices, ay, gracias por el cumplido. ¿Verdad que no? Se convirtió en una palabra con un significado feo. Ahora cuando a ti te dicen hipócrita, te están diciendo, eres un mentiroso, eres un falso. ¿Qué más? Ay, los veo muy serios. ¿Cómo? Doble cara, entre otras, ¿no? Nada despectivo era el significado en la época del teatro griego, hablando antes de Cristo. Estamos hablando antes de Cristo. Pero la palabra fue evolucionando y posteriormente surge una acepción o un significado diferente. Y esta palabra se refiere ahora a quienes fingen lo que no son. El hipócrita no solamente finge, sino que preconiza valores y censura a quienes no siguen esos valores. Pero miren, él mismo tiene un comportamiento oculto que no se ajusta a los valores que espera que los demás cumplan. O sea, nomás le gusta señalar, le gusta exigir, pero él mismo hace absolutamente nada. Un papá, un padre de familia, reunió a su esposa y a sus hijos y les dijo lo siguiente: veo que aquí en la casa hay un grave problema y estoy cansado de ello. Hijos, ustedes han salido muy mal en sus calificaciones. Y me doy cuenta que han salido mal en sus calificaciones porque prefieren ver caricaturas en la televisión antes que ponerse a cumplir con sus deberes. Así que lo que están haciendo es terrible. Y tu mujer, siempre tienes la casa tirada, no está limpio, el quehacer lo dejas, porque me he dado cuenta que te la pasas viendo las telenovelas. Prefieres ver las telenovelas que hacer tus quehaceres. Y tanto los hijos como la esposa con la cabeza agachada, porque era verdad lo que estaba diciendo el padre de familia. Y entonces el papá dice lo siguiente: y yo tengo una solución respecto a ese problema que ustedes han manifestado. Y me voy a dar a la tarea de aplicar esa solución tan pronto como termine la temporada de fútbol americano. Así que me voy a ver la televisión. ¿Se dan cuenta la hipocresía allí? El hombre exige, el hombre señala, el hombre se da cuenta, pero cuando le toca a él aplicar lo mismo que está señalando, ¿qué hace? Hace igual.
A eso nosotros le llamamos una persona hipócrita. Ustedes han escuchado el argumento de personas que no asisten a las iglesias y cuando le dices, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Cuál es uno de los argumentos favoritos de las personas allá afuera? ¿Qué dicen? Díganlo aunque duela. ¿Qué les dicen? Yo no voy a ir porque no soy hipócrita como tú. Y nos duele, ¿verdad? Cuando dicen eso. No nos gusta. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Según el Señor Jesús, ponme la siguiente, vamos a encontrar en estos pasajes que la gente de afuera a veces tiene razón. Vamos a ver el primero, Mateo 23, 27 y 28. Ay, de perdido busquen en la Biblia para que se oiga algún ruidito porque se oye muy triste el asunto. Mateo 23, 27 y 28. Cierra bien la puerta, Chuyo, no se me vayan a salir todos, Chuyo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿qué dicen? Hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién le dijo eso? A escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, ¿dónde los encontrábamos en la época de Jesús? ¿En dónde estaban? Eran los encargados de la religión de su época. Estaban en el templo, en la sinagoga. Ellos se dedicaban al servicio allí. Y sin embargo Jesús les señala justamente a ellos, a los líderes religiosos de su época. Por eso cuando algunas personas señalan a la iglesia y dicen es que ahí hay pura bola de hipócritas, en vez de enojarnos, en vez de ofendernos, mejor revisemos cómo andamos. No vaya a ser que lo que dijo el vecino o el compadre o el amigo sea verdad y se aplique precisamente a nosotros. En este caso me gusta la ilustración que usa Jesús. Ustedes son como una tumba. Bueno, hay de tumbas a tumbas, ¿verdad? Porque algunos familiares dejaron a sus muertos nomás con la tierrita y ya no arreglaron la tumba. Pero normalmente las personas gustan de arreglar la tumba donde enterraron a sus seres queridos. ¿Qué hacen? Le ponen mármol, le ponen algún texto bíblico, le ponen algunos floreros ahí para poner florecitas, ramos. Algunos con más dinero hacen toda una construcción para la tumba y tratan de dejarlas bonitas. Le pagan ahí al hombre que se encarga del cementerio para que la tenga limpia, la lave, la cuide. Pero básicamente, hermanos, debajo de esa fachada bonita, ¿qué es lo que hay? Lo mismo que en la que está feíta. Huesos putrefactos, inmundicia, como dice Jesús, y muerte. No hay nada de vida debajo de esa tumba, por más bonita que esté, por más adornada que esté, por más floreada que esté. Entonces Jesús, cuando compara a escribas y fariseos con sepulcros blanqueados,
está diciéndoles: ustedes solo tienen adornos exteriores, religiosos, que los hacen parecer justos en apariencia, pero cuando cavamos hacia lo más profundo, hacia su corazón, lo único que hay en su corazón es muerte. No hay vida allí. ¿Por qué no hay vida? Porque no han querido entregar su corazón a Dios, porque no han querido obedecer sus mandamientos, porque para ustedes todo se trata de apariencia, de religiosidad, pero no de una relación viva con Dios. Entonces, la radiografía bíblica nos dice que en las iglesias hay muchos pretendientes que parecen seguidores de Jesús, pero que en realidad no lo son. Se va poniendo más interesante. Número 2, Tito 1:16. Dicen que conocen a Dios, dicen conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Se convierten en personas abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Juan lo dijo de otra manera: decían ser de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces hay una doble vida, una vida oculta, una vida secreta que está entregada al pecado, que nadie conoce más que Dios y la persona que lo está practicando, pero por fuera, públicamente, dan apariencia de bondad, de piedad, de virtud, de amor. Conocen nuestro lenguaje, saben hacer oraciones, a lo mejor hasta son generosos y dan muy buenas ofrendas, levantan las manos cuando cantamos, pero ¿sabes qué? No hay vida adentro de su corazón. Lo único que hay es apariencia, hay hipocresía. ¿Por qué? Mateo 15 del 7 al 9 da la razón por la cual estas personas se han convertido en personas abominables a los ojos de Dios. Dice este pasaje de la siguiente manera, Mateo 15 del 7 al 9: hipócritas, otra vez usa la palabra, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué pasa con el corazón? Allí está la razón por la cual se han convertido en hipócritas. Su corazón está lejos de Dios. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor es duro cuando se dirige a los religiosos de su época, a los falsos profetas de la época de Pablo. No tiene miramientos, no tiene contemplaciones, no les dice bonito para ser educado, les dice lo que en realidad son. Y por último dicta una sentencia. Hay una sentencia para las personas que quieren mantenerse en esa actitud. Dice Mateo 24:51 lo siguiente: y el Señor los castigará duramente y pondrá su parte. ¿Con quiénes? Otra vez la palabra. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿a dónde van los hipócritas? Si una persona persiste en mantener esa doble vida, si no se arrepiente de corazón,
si cree que puede jugar al cristiano y hacer lo que él quiera, cuando él quiera, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque como decía el pasaje de Números, tarde o temprano, tu pecado, su pecado, los va a alcanzar. Y cuando los alcance les va a hacer pagar las consecuencias. Y una de las consecuencias para aquellos que mueren en hipocresía es que no tienen lugar al lado del Señor. No pueden estar con Él. El Señor detesta a las personas que practican la hipocresía. Tome la otra. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la solución ante la hipocresía? Hay un letrero, hay un palo con señalizaciones. Lo que usted ve en las señalizaciones son las cualidades de carácter que el Señor espera de ti y de mí como hijos suyos, como personas transformadas, renovadas, que estamos recibiendo palabra de Dios cada día, alimentándonos de ella. Y esta es la transformación que Él quiere ver en nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos íntegros, que seamos veraces, que seamos sinceros y que seamos congruentes. Íntegros, veraces, sinceros, congruentes. Que nuestro actuar vaya de acuerdo con nuestro hablar. Que lo que decimos creer se vea reflejado en nuestras acciones. Que los frutos que mostremos a los demás sean los llamados frutos dignos de arrepentimiento de los que hablamos la semana pasada. Pero estos 4 que tú ves aquí, esos son frutos dignos de arrepentimiento. Qué bendición es cuando nosotros nos rodeamos de personas que tienen estas 4 características. Una persona íntegra, según la Biblia y según el diccionario, es una persona completa, que no le falta nada en absoluto. Una persona veraz es aquella que antepone la verdad por encima de cualquier cosa. Como dijo Jesús, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Sé veraz, no seas de doble ánimo, de doble intención, de doble vida. No seas hipócrita. Que seas sincero. Una persona sincera es una persona intachable, auténtica. Y una persona congruente es aquella que lo mismo que habla es lo mismo que hace. No como el ejemplo del papá, ¿verdad? Que le señalaba a la familia todos sus errores y él terminaba cometiéndolo igual que ellos. Dice este pasaje en 1 de Timoteo 1:5: te pido que les enseñes a amar de verdad. Solamente los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar de verdad. Cuando yo escuché por primera vez la historia de este alguacil, de este alcalde y pastor, me dolió mucho en mi corazón. Me dio tristeza que se haya quitado la vida. Es una historia que le he estado dando seguimiento, buscando cada vez más reportajes de diarios que no son cristianos y reportajes de páginas cristianas en internet para compararlas las dos. Y cada vez que leo e investigo más, me doy cuenta del gran riesgo que corremos cuando no somos capaces de confesar delante de Dios y de quienes nos rodean nuestras faltas y nuestros errores. Cuando preferimos ocultarlos y cuando nos descubren preferimos
buscar argumentos para defendernos y encontrar justificantes en vez de decir como el salmista. Por eso es que David alcanzó gracia. Lo que David hizo fue terrible, hermanos. Codició, adulteró, conspiró, asesinó. Pero cuando David fue descubierto y reprendido, David vino a los pies del Señor y dijo: he pecado, merezco la muerte, ten misericordia de mí, oh Dios. Por eso es que David es reconocido como un varón conforme al corazón de Dios. No ocultó su pecado, no puso justificantes. Reconoció lo que había hecho y se arrepintió. Mostró un corazón dolido, un corazón contrito. Y cuando tuvo la oportunidad, buscó la manera de resarcir aquello que había hecho de manera equivocada. Pero sabes, no todos tienen ese valor. Y algunos prefieren escapar por la puerta falsa. Y dicen que estoy tan avergonzado que mejor me quito la vida. Me han arruinado los demás al publicar lo que yo hacía en mi vida privada. Los demás tienen la culpa. Y mira el triste final de este caballero. Y era una persona con acceso a la palabra, que predicaba la palabra, que tenía una familia, que tenía un grupo de apoyo porque tenía una iglesia, y aún así no pudo escaparse. Su pecado lo alcanzó, y cuando lo alcanzó no pudo encontrar el camino de regreso a casa. ¿Es triste? Sí, es triste. ¿Es lamentable? Sí. No debería de pasar, pero pasa cuando nosotros seguimos consintiendo nuestros pecados y nos gusta ese juego de la doble vida, de tener cosas ocultas, guardadas, que seguimos practicando en lo íntimo, pensando que yo tengo el control sobre ellas. La cuarta decisión, fíjate: número 1, amar a Dios. Número 2, obedecer su palabra. Número 3, hacer limpieza espiritual. Número 4, tenemos que llegar al punto de desenmascararnos a nosotros mismos, quitarnos esa máscara de piedad y poder llegar delante del Señor y decirle: Padre, he estado pecando, he hecho lo malo, he albergado en mi corazón orgullo, he albergado en mi corazón una falta de integridad, he albergado en mi corazón mentira, he practicado, Señor, la deshonestidad, he sido incongruente entre lo que digo creer y lo que estoy practicando. A todo eso, además, agrégale toda la lista de pecados que tú quieras agregarle, que sabes que estás realizando. Hay escapatorias y hay, porque el Señor en su bondad y en su misericordia abre una puerta de gracia. Pero esa puerta de gracia, hermanos, no siempre va a estar abierta. Va a llegar un momento en el cual se tiene que cerrar. ¿Recuerdan el arca? El arca tenía una puerta, ¿no? Por ahí entraron todas las parejas de animales, por ahí entró Noé y su familia. ¿Te acuerdas que hemos estado leyendo Génesis? Ya vamos en Éxodo, pero ¿te acuerdas quién cerró la puerta? Dios. Cuando la gente empezó a ver el goteo, la lluvia, cuando empezó a sentir el nivel que iba subiendo de las aguas del diluvio, la gente quizás quiso entrar,
La gente quizás golpeaba la puerta, la gente le gritaba: Noé, oh, Noé, déjanos entrar. Y quizás Noé los hubiera dejado entrar. Pero ¿sabes una cosa? Noé no tenía la llave de esa puerta. Era una puerta que se cerró por fuera. Y el único que tenía la llave era el Señor. Y el Señor dijo: ya no hay gracia. Ya no hay tiempo. Cuando lo tuvieron, nadie se acercó, nadie quiso arrepentirse. ¿Recuerdas cuántos años duró Noé construyendo un arca? A ver, todos mis lectores de la Biblia. Un siglo, no 100 años. 100 años tuvieron los pobladores de la tierra como para que alguien se hubiera acercado y haberle dicho a Noé: Noé, ¿qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Oye, y si eso que tú dices que va a pasar pasa, ¿cómo puedo yo hacer para entrar a esa arca contigo? Nadie quiso preguntar, al contrario, dice Pedro que la gente del tiempo de Noé se burlaba. Le decían: tú estás loco. ¿Cuál lluvia va a haber si ni siquiera conocemos lo que es la lluvia? ¿En cuál mar va a navegar tu barco si el mar más cercano está lejísimos? Y la gente siguió haciendo lo que bien le parecía. ¿Hasta cuándo nos vamos a volver al Señor con todo nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de practicar la hipocresía que tanto detesta nuestro Dios? Cierra tus ojos. Ya no quiero hablar yo, quiero que hables tú con Dios.